Esta izquierdización general de la política lo que ha hecho es precisamente quitarle política a la política, si me explico lo que quiero decir. Ya no es una solícita y prudente gestión del bien común, no, ya no. Ahora es, ¿cómo me quedo yo? ¿Cómo no voy preso después de salir de acá arriba? Pero entonces, para hacer eso, preciso una moral constructivista que justifique lo que está de alguna bien. manera, que explique qué es lo que está bien, en definitiva, que me marque el rumbo a seguir, los medios que no puedo utilizar, los medios que sí debo utilizar, que son prudenciales. Eso forma parte del juicio práctico sobre las cosas. Eso es la política, en definitiva. Hay que subir o bajar impuestos en Argentina, pero eso lo sabe todo el mundo, pero nadie lo hace. Hay que sacar semáforos, hay que poner semáforos en las esquinas. ¿Son buenos los semáforos o no lo son? No se puede vivir de mitos. Estamos viviendo con una política estrictamente mitológica, y eso es falso. Los mitos pueden servir para explicar ciertas realidades cuando yo no tengo una información directa y concreta como me la proporciona tanto la razón natural como la revelación. Por eso los griegos tenían mitos, porque los necesitaban de alguna manera. Nosotros no necesitamos el mito del semáforo en la esquina. Cada esquina un semáforo. Eso es una locura. Hacemos ahora una pequeña pausa y continuamos enseguida. Continuamos en nuestro programa conversando con Benedicto, y en esta ocasión, a propósito de algunos de los textos que hemos leído del pensamiento del Santo Padre, estamos con la presencia del doctor Luis Seligman, que, como les dije, es especialista en Derecho de Familia y en Derecho Constitucional. Yo le agradezco a la audiencia los mensajes que he recibido, particularmente porque este programa después se repite algunos días. Más bien sugiero que esperen a la finalización del programa, porque están planteados como una unidad temática y a veces que hacen consultas que después se van considerando más adelante. Digo esto porque no me han faltado algún mail que me decía, diga cómo hay que hacer las cosas. Eso viene muchas veces en la segunda parte del programa, como va a ser ahora. Doctor Seligman, estábamos hablando así de uno de los problemas de democracia. Entonces, estamos atrapados en una falsa democracia. ¿Cómo podemos ayudar a construirla? Estamos atrapados en una oligarquía, pero es la definición clásica de oligarquía lo que nos está pasando a ¿Cuál es la definición de oligarquía? El gobierno de unos pocos autoelegidos, autopropuestos. No es una aristocracia, que es el gobierno de los mejores. Eso es aristotélico. Eso claro, la división es aristotélica, y la toma también Santo Tomás y todos los clásicos. No hay nadie que escape de esta definición porque no hay muchas más. Cuando usted define el vaso y el agua, tiene que decir que el agua es lo que va por adentro y el vaso es lo que va por afuera, porque no le queda otra. Acá pasa exactamente lo mismo. Se podrán deformar algunos de estos términos, pero no todos, ni permanentemente. Con la política y la oligarquía que padece la Argentina, está ocurriendo exactamente esto. Todo el mundo sabe que son oligarquía. El pueblo lo percibió en un movimiento que yo considero que fue verdaderamente muy democrático, que fue el del 2001, que se vayan todos, decía la gente. Claro, se quedaron todos y vinieron algunos más, que no estaban invitados a la comida y se agregaron. Es impracticable, además. Si bien es impracticable hasta cierto punto. Hasta cierto punto. En las democracias medievales, porque las monarquías medievales, las monarquías católicas medievales eran democráticas, aumentaron impuestos. No era la facultad del señor del lugar ni del rey. Eso había que consultar al que lo pagaba. Y si el que lo pagaba le decía que sí, entonces se aumentaba. Y si no, no se aumentaba nada. Nada que, bueno, yo le voy a robar a este para redistribuir la riqueza en mis bolsillos, que es lo que está ocurriendo en Argentina, a ojos vistas de todo el mundo. Vivimos en una oligarquía, dominados por una oligarquía. Que además agregaría una oligarquía corrupta. Las oligarquías generalmente son corruptas porque viven de la corrupción, trepan gracias a la corrupción. Es connatural, congenial a este sistema de partidos la corrupción. La oligarquía no puede vivir sin la corrupción, necesita plata para pagar votos, para pagar esto, para pagar aquello. No, pero está bien, pero resulta que esa plata se consigue con la droga, se consigue con transacciones financieras, se consigue con negociados que están en la tapa de los diarios y que uno no los toca en este programa porque no es un programa político, pero que está... Cuando decimos corrupción nos referimos a las cosas concretas de las cuales se saben. Entonces, absolutamente. Digamos, es como que puede haber métodos, entre comillas, más limpios de conseguir recursos, o tiene que ser con esta vinculación con el delito, con la droga, con... Lo cual indicaría que de alguna manera esta oligarquía está en un estado terminal,
Sí. Puede ser una agonía que dure 200 años, ojo, no hay que equivocarse en eso. ¿Por qué lo digo? Porque en definitiva con los recursos naturales que tiene cualquier gobernante, podrían alcanzarle. Los naturales serían, según la Constitución, para el gobierno central, el gobierno federal, los recursos de aduana, los ingresos por sus propios bienes, las rentas de sus propios bienes. Acá esto no está ocurriendo. El Estado Nacional captura prácticamente todos los recursos de las provincias, y las más pobres pagan más todavía de los recursos propios, con lo cual la que se perjudica es cada familia concreta. Sí, hasta las no es el jubilaciones. gobernante, no es que se le baja el sueldo al legislador de la provincia o al intendente de el pueblito. No es así. El que baja sus ingresos y no puede vivir es el habitante, padre de familia de cada uno de ellos. O sea, los padres de familia, que son la preocupación de este programa, son los que lo padecen en forma inmediata. No hay que confundirse con esto. Los errores políticos los paga el pueblo inmediatamente. Bueno, pero entonces vayamos, porque ahora sí el tiempo vuela, construyamos parte de eso. ¿Qué podemos hacer los padres de familia? Primeramente, educar muy bien a nuestros hijos y en sobre todo, creo yo, en una perfecta armonía de los principios con la vida. Eso es lo que se llama vida virtuosa, en definitiva. Es Pero decir, cuando ¿cómo uno vamos a alcanza, educar, entre otras cosas, bien a nuestros hijos cuando la escuela está en crisis, cuando se es mala, impone una educación sexual promovida por la cultura homosexual? ¿Cómo? Los padres tenemos que ser ejemplares y suplir, porque suplir no, teóricamente es la escuela la que suple a los padres, pero en este caso nosotros debemos suplir y, de alguna manera, sufragar los gastos que nos causa esta escuela que no sirve casi para nada. No es tan mala la escuela lejos de Buenos Aires. Acá es muy mala, en el interior por ahí no ha resurtido tanto estas leyes perversas que se han sancionado en el Congreso Nacional. De modo que se puede hacer algo, hay que hacerlo. Hay que luchar, por ejemplo, por lo que se está dando en muchos lugares, por ejemplo en Estados Unidos, que es la homeschooling. Eduque a su hijo en su casa. Pelee por el derecho de su hijo, pelee por su hijo. Si la educación pública es mala, no mande a su hijo al colegio, no lo mande. Bueno, no, pero no se socializa. Que no se socialice, pero que se vaya al cielo. O sea, si el precio es la condenación eterna, no hay nada en este mundo que no sea lícito. Contra la condenación eterna todo es lícito, me parece. Y los padres tenemos el deber de poner a nuestros hijos en el camino, en la vereda donde da ese sol que nace de lo alto y viene para salvar a toda la humanidad del pecado y de la sombra de muerte. ¿O no? Sí, claro que lo debemos hacer. Sí. A mí, que soy economista, no se me escapa que todo eso tiene un enorme costo para las familias en un momento de crisis laboral. Sí, es verdad, porque mientras nos van contando una historia, como dicen los diarios, de Villiquen, ¿no? Que la economía anda fenómeno, pero en realidad no anda así. Hay que luchar por el peso de todos los días. Sí. En este momento es un agujero negro para los padres de familia sostener a su familia. Eso es innegable. Y es un problema político ese. Y si a eso se le agrega además que hay que dedicar más tiempo para estar con la familia y menos en el trabajo, significa, o sea, es doble sacrificio. Exactamente. Sí. Es muy difícil hoy en día hacer lo que estamos proponiendo, pero no olvidemos que en estos tiempos que corren nosotros estamos luchando contra Satanás, no contra ni el Imperio Romano ni el gobierno. La lucha es contra Satanás, directamente. Satanás se ha enseñoreado de muchas de las instituciones públicas, no sé por qué medio, ni me interesa averiguarlo tampoco, pero sí sé que los domina. De modo tal que en este momento o salvamos a nuestros hijos nosotros, los padres, que somos los únicos que podemos hacerlo, o no lo hace nadie. No esperemos que José Gobierno se ocupe de esto, a eso que llamamos Estado, no. El Papa en la encíclica Caritas in Veritate concluye diciendo: sin Dios el hombre no sabe dónde ir ni tampoco logra entender quién es. Absolutamente claro, no se puede agregar nada a eso. Entonces, lo que sí quisiera cerrar, si es posible, es si esto tiene una dimensión que trasciende la de la mera ventaja o comprensión particular y se dirige hacia el bien común, aquellos que tengan vocación y tengan cualidades. Ojo, hay que tener las dos cosas. Sin cualidades nadie se debe dedicar a la política. Es decir, que tengan vocación y que tengan cualidades, que se dediquen a la política. No sé si a la política de partidos, pero sí a la política empezar a crecer en la comprensión de las cosas de la política, en el ejercicio concreto del bien común. Eso es una forma también de solucionar toda esta crisis. Yo concluyo este programa, te agradezco mucho tu presencia, y la concluyo justamente con el párrafo que viene a continuación de lo que dice el Papa en su encíclica Caritas in Veritate. Ante el ingente trabajo que nos queda por hacer, la fe en la presencia de Dios nos sostiene junto con los que se unen en su nombre y trabajan por la justicia. Con esto nos despedimos entonces
Hasta nuestro próximo programa. Adiós.